conjuntamente con otros congresistas, de poder ser parte de esta gran cruzada de encontrar una solución al tema de la huelga. Y se los digo con toda sinceridad y porque los hechos avalan, hubo poca voluntad por parte de los maestros que en ese momento representaban de querer darle una solución. Y hubo poca voluntad porque ellos no se sentían representados, o mejor dicho, ellos no representaban a las personas que ellos decían, porque al interior de esa huelga ellos estaban recién forjando un movimiento que probablemente en estos días recién esté consolidado. Y obtuvieron muchos beneficios que bien le explicaba la ministra, pero sería bueno poder reafirmarlos para que no solamente los que estamos hoy en día en este hemiciclo, sino aquellos que nos escuchan puedan saberlos. Primero, hubo un compromiso por parte del gobierno de incrementar el sueldo 2021 a una OIT. Lógicamente, todo esto de forma responsable, bajo un estudio que se hará en diciembre de este año vía el Ministerio de Economía y Finanzas. También hubo un compromiso que hoy en día lo decimos muchos, pero que en gobiernos pasados no se practicó, que es la de poder incrementar el 6 o llegar al 6% del PBI para el sector educación. Únicamente no es responsabilidad de este gobierno. Si hubiésemos querido estar al 6% al bicentenario, ya en gobiernos pasados hubiese habido un incremento, cosa que no sucedió. Pero lo importante, y en términos económicos, y haciendo indudablemente mérito y justicia a los maestros, quienes durante mucho tiempo han estado postergados y relegados, sí hubo muchos beneficios económicos. Como bien lo dijo la ministra, hubo un incremento del 32% de los salarios que inicialmente se planteó a diciembre de este año, y gracias a la participación del Congreso es que se anticipa este adelanto para noviembre de este año. Hubo una homologación entre los docentes contratados y nombrados, en los cuales no únicamente se les equiparaba los beneficios económicos, sino también los beneficios sociales. Y en cuanto a la deuda social, esa deuda tan reclamada y tan exigida por la preparación de clases, hubo un incremento a 200 millones. Pero no solamente eso, señor presidente, sino el Ministerio hizo un esfuerzo y a solicitud de este Congreso, bajo sus representados, logró obtener beneficios nuevos, como es en la jornada escolar completa poder darle alimentación a ciertos sectores del alumnado y lograr la jubilación anticipada para aquellos profesores que a los 55 años optaban por esa medida. El tema de la deuda, el tema de la huelga, es un tema complejo, pero es un tema complejo que no nos debe llevar a facilismo ni a populismos, sino por el contrario, nos debe llevar a enseñanzas y a moralejas que debemos de asumirlo con mucha responsabilidad. Particularmente, represento a un partido que tiene 61 años de historia y que en el primer gobierno del presidente Belaúnde, en el año 65, se alcanzó el pico más alto de salario de los profesores y se empezó ese gran programa de reforma y de revolución de la educación, que lamentablemente en el año 68, y a causa de una dictadura que duró 12 años, se vio netamente truncada. Nuestro apoyo siempre está al lado de los profesores, pero ese apoyo tiene que ser un apoyo responsable, no convencional del lado populismo y sobre todo pensando en las generaciones futuras. Y como bien lo dijo el presidente Fernando Belaúnde, la mejor manera de distribuir riqueza es distribuyendo saber. Y en la medida que asumamos las cosas con responsabilidad, este Congreso estará en condiciones de poder distribuir saber. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Vicente Ceballos por 10 minutos. Bien, gracias. Señor presidente, muchas gracias. Debo reconocer el gesto y las palabras vertidas por el congresista Edmundo del Águila, que se sumó, no sustituyó ni relevó a nadie en sus responsabilidades, y este gesto también lo hago extensivo a Jorge del Castillo, a Tania y a otros congresistas que sumaron finalmente para que este delicado problema de la huelga docente pueda zanjarse, pueda solucionarse, y entendiendo su real dimensión, que es una política de Estado en la cual todos nos sentimos comprometidos. Llegamos a la interpelación en ejercicio de una potestad constitucional que ha sido entregada al Parlamento, control político. Llegamos a la interpelación en ejercicio de una responsabilidad funcional entregada al Ejecutivo, de rendir cuentas de su gestión.
Es momento de hablar de calidad educativa, que creo que es el trasfondo de esta huelga generalizada en gran parte del país. Pero detrás de calidad educativa, que no solamente debe ceñirse a lo que es equipamiento, mantenimiento, infraestructura, trabajo de gabinete, sino el rol, la aptitud, la condición humana del docente. Por eso hablamos de revalorización del docente. Este gobierno, y hay que recordarlo, tiene escasamente un año de gestión. Y a 8 meses de asumir responsabilidades, con precisión, en el mes de marzo, trasladó a este Parlamento un proyecto de ley que finalmente se convirtió en la ley 30.541, en marzo de este año, por la cual se aprueba un incremento del 18% para los docentes, sin huelga. Y más aún, en marzo de este mismo año, existía el compromiso, el gesto político, de que en noviembre se incrementaba a los contratados y en el mes de marzo a los nombrados. Voluntad política en todo momento ha existido. Lo que acontece, y enfatizo, este gobierno tiene escasamente un año de gestión, es que se ha recogido un embalse de reclamaciones históricas, de lustros, de décadas. Un expresidente de la Comisión de Educación decía con mucha propiedad que desde la década del 60 los docentes no perciben una buena remuneración. Son cerca de 40 años, 4 décadas de postergación, de exclusión de los docentes. Y a este gobierno le correspondió asumir la delicada responsabilidad de poder zanjar, de poder solucionar estas justas recomendaciones o reclamaciones. Lo segundo, se ha dicho que la ministra no ha cuantificado el terrible daño que se le ha ocasionado con esta huelga al país. Pero creo que tenemos que ordenar en conceptos y sobre todo en responsabilidades. Falló el sistema, porque no nos permitió responder o actuar oportunamente. Y digo por qué. Porque la circunstancia que motiva a esta interpelación es la huelga docente. Esta es una huelga atípica. La huelga del Cusco le inicia un SUTEP regional, un 15 de junio, y al día siguiente, un 16 de junio, le da reconocimiento legal a ese sindicato regional, el gobierno regional del Cusco. Y extrañamente, ese sindicato regional manejaba un pliego nacional. Pero en paralelo, existía un SUTEP-CEN nacional. Manejaba un pliego nacional, reconocido por el Ministerio de Trabajo por largos años. Y negoció pliegos de reclamos, se sentó a un espacio de entendimiento con distintos gobiernos. Y tenía un reconocimiento legal. Hoy, luego de la huelga, nos damos cuenta que sí, pues, tiene legalidad, pero no legitimidad. Pero en la función pública se exige responsabilidad. Y quieras o no, tienes que actuar, tienes que dialogar quien tiene la legalidad bajo la mano. Y decíamos que esta es una huelga típica porque también hubieron actores que tenían una directa injerencia en su solución y se autoexcluyeron. Me refiero a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales también tienen responsabilidad en sus potestades entregadas por el proceso de centralización. Y nos pasó un hecho muy singular, y pueden dar fe mis colegas parlamentarios del Cusco, reunidos con el señor gobernador del Cusco en el despacho de la señora ministra. El señor Licona, gobernador regional, se comprometió a liderar una mesa de trabajo para zanjar la huelga del Cusco en Cusco. Y efectivamente, fue a Cusco, si no me recuerdo, un día sábado, y fue hasta un viceministro de Educación al Cusco. Pero a la hora de la mesa de trabajo, él no se propuso con liderazgo para resolver el problema, sino se ofreció como facilitador, renunciando a sus responsabilidades. Personalmente, tomé la decisión de cursar documento a la Defensoría del Pueblo en el mes de junio, cerrando el mes de junio, pidiéndole una intermediación porque encontraba que no se podía dialogar con los entes regionales dado que no tenía formalidad, legalidad, reconocimiento. Hasta el día de hoy espero una respuesta después de 2 meses. Hace una semana participó el Defensor del Pueblo en el Acuerdo Nacional y manifestó que había que preocuparnos por la salud de los niños, pero nada dijo de la educación de los niños. Porque durante 2 largos meses han sido los niños y jóvenes educando en nuestro país quienes han sido los más perjudicados, porque obviamente tienen que prolongar sus clases hasta el mes de enero o febrero posiblemente. Y ojo, hay un tema más delicado. Los chicos de secundaria deberían en diciembre estar cerrando sus labores para prepararse para la universidad. Hoy tendrás que enterrarse sus clases, correrlas hasta enero aproximadamente. Hay lecciones que nos ha dado esta huelga docente. La primera
y aquí hay que saludar a todas las fuerzas políticas, la reforma educativa es un proceso irreversible. No se va a dar marcha atrás. Y quiero entender respetuosamente que esta es una posición firme de todas las bancadas políticas. El Gobierno ya lo ha exteriorizado a través de la señora ministra de Educación. Pero más aún, es un tema sensibilizado en el país, porque el 84% de peruanos están plenamente identificados con la reforma de la educación en nuestro país. Me refiero al tema de las evaluaciones. Pero también un segundo tema que ha primado y que nos deja como lectura final es de estar comprometidos con revalorar el auténtico rol, protagonismo que tienen que asumir los docentes. Y todo el Estado, no solamente el Ministerio de Educación, tiene que, en cierta forma, entender la dimensión de este reto. Un tercer aspecto es el tema de que se ha convertido en una auténtica política de Estado lo que es la educación para el país. Claro, lo dice el Acuerdo Nacional, pero como formato, como guía, como orientación, más no como respuesta de gestión, ni menos como actitud. Hoy estamos todos comprometidos porque entendemos el problema de que la educación es una política de Estado. Dentro de las 40 interrogantes o preguntas que han planteado, yo he encontrado 4 ejes temáticos en los cuales giran ellas. 3 principalmente, una vinculada a temas presupuestales y financieros, la segunda en el tema propiamente dicho de la huelga y el tercero en el tema de las evaluaciones. Y permítame, presidente, compartir lo expresado ayer por el Premier. El presupuesto para el 2018 son 28.000 millones de soles, que significan 3.7 del PBI. Este año, 2017, el presupuesto es 26.000 millones. Hay un incremento del 5%. Y cuando queda suelta la interrogante, ¿cómo es que se va a incrementar o se va a sufragar este incremento a los docentes? Ahí está la respuesta. Está contenido y recogido en el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Pero también hay que ser bastante claros y precisos. Si bien los docentes, a través de los delegados, no quisieron suscribir un acta, el Gobierno asumió sus responsabilidades y emitió el decreto de urgencia número 11. Si alguien no tenía dudas de una modesta acta, esto ya es norma jurídica, que tiene efectos de alcance generales, pero más aún obligatorios. Incremento a partir de noviembre, 2.000 soles. Reconocimiento de CTS. Luto y sepelio a partir de agosto de este año. Y algo más, lo que es encargaturas en direcciones. A partir de agosto de este año también va a haber una bonificación del 60% también para profesores que circunstancialmente están en la condición de contratados y tienen que asumir direcciones. Pero hay un tema más de fondo, que es la llamada deuda social. Este año, este Parlamento aprobó un monto de 180 millones para todos los sectores públicos. 180 millones. Para el año 2018 está considerado en el presupuesto, y es un compromiso de la gestión, son 200 millones exclusivamente para el sector de educación. Y más aún, hay 50 millones adicionales para pagar la deuda social que obviamente se tiene con otros sectores públicos. Presidente, hay una pregunta que necesariamente motiva una respuesta. Dice la pregunta, ¿por qué en nuestro país, donde el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos, existen 3 tipos de escuelas públicas? Los COAR, los colegios de jornada escolar completa y los demás colegios. Señora ministra, ¿por qué diferenciar e impulsar élites en el sector público de la educación? Y miren, para no perder la objetividad, yo me voy a permitir una respuesta que en su momento dio el Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional textualmente, no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. La igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. ¿Quiénes estudian en los COAR? ¿Acaso no son los mejores estudiantes del país? Es un colegio de alto rendimiento por región. Continúe, por favor. Lima. Y se dijo que hay demasiado centralismo, los chicos de provincias tenían que venir a Lima. Bueno, ahora cada región del país tiene su colegio de alto rendimiento. Y van los chicos de tercero, cuarto y quinto de media que tengan más alto rendimiento académico, pero más aún, que no tengan recursos económicos para su sostenibilidad. Y en el tema de la jornada escolar completa, ¿quién puede estar en desacuerdo con que nuestros chicos tengan 10 horas más de clases? Y estas clases inciden más en comunicación, en matemáticas, en deporte, en inglés. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Y efectivamente, se empezó con 1.000 colegios, al año siguiente 1.500, este año 2.000 colegios. ¿Por qué?
porque justamente no hay presupuesto, y en la medida en que haya presupuesto, gradualmente se llegará a tener jornada escolar completa en los 50.000 colegios del país. ¿Eso es discriminación? Es reconocer las aptitudes y de repente el escaso recurso que tienen los mejores estudiantes del país. Es nuestra mejor inversión que estamos haciendo como Estado. Lo siguiente, presidente, volviendo otra vez al tema de la huelga. Se ha acordado que la resolución de los temas complementarios o accesorios a lo que ya ha dispuesto como compromiso el Ministerio de Educación se van a trabajar en mesas regionales. Y es una manera muy firme de comprometer a las autoridades regionales y que no se excluyan de sus responsabilidades. Alguien con mucha ironía decía, ¿por qué no descuentan? Bueno, es que son de responsabilidad del Gobierno Nacional. Esas son potestades que asume ¿quién? Los gobiernos regionales. Y por eso Contraloría General ha sido bastante enfática de señalar a los gobiernos regionales que tienen que asumir sus responsabilidades. Otro aspecto, presidente, que de una u otra manera es necesario precisarlo. Hay dos ejes bastante delicados. El compromiso de que el sueldo docente se extienda a una UIT, 4.050. Creo que va a ser más, porque la UIT varía cada año, al 2021. Sí, en diciembre de este año el Ministerio de Educación debe alcanzar al MEF un estudio económico para que año tras año vaya viabilizándose y concretizando la meta de que el 2021 los docentes ganen igual que una UIT. Y más aún, hace más de una década que el Acuerdo Nacional determina Un minuto adicional. que el presupuesto entregado al sector de educación debe ser igual al 6% del PBI. Este año estamos en el 3.7%. Perfecto. No estamos justificándonos en el pasado, sino que estamos explicando responsabilidades y sobre todo siendo realistas. Es una tendencia y perspectiva a futuro en el cual todos tenemos que estar comprometidos. Pero ojo, no necesariamente un sector, en tanto tenga más presupuesto, es que estamos dándole la atención y relevancia que amerita. No, hay que también ser muy cautos en el mejor uso o más idoneidad o cómo se optimiza la administración de los recursos. O sea, es un tema de fondo. Otro aspecto, presidente, es en el tema de las evaluaciones. He revisado documentos. La evaluación no es nueva en la ley de reforma magisterial. La evaluación ya está recogida desde el 2007 en la ley de la carrera pública magisterial. Y que me corrija alguien si estoy equivocado. Lo segundo, con toda la consideración a mis colegas de Fuerza Popular, también está recogido textualmente en su plan de trabajo, y lo tengo a mano. Entonces, y debe entenderse de que esta evaluación es gradual. Un minuto adicional. Se ha dicho que este año se van a evaluar 5.653 docentes. El cuerpo de docentes en el sector de educación bordea más o menos los 372.000 docentes. Y este es un proceso que año tras año se va a ejecutar, 2018, 2019, y va a culminar el cronograma aproximadamente el 2021, ¿correcto? Y en cada evaluación son 3 etapas diferentes, ceremonias previamente de capacitación cada una de ellas. No quiero abusar del tiempo, presidente, pero acabo de escuchar en calles externas del Congreso, y sobre todo en provincias, que hay una grave amenaza para privatizar la educación. Lo que habilita la norma del Estado es que el privado pueda hacer mediante la modalidad APP inversiones, pero en infraestructura, menos en la gestión y menos en el servicio educativo. Eso está prohibido, desterrado, y no es voluntad política de este gobierno realizarlo en tal dimensión. Me permito rechazar el comportamiento que están asumiendo algunos dirigentes, porque si bien levantaron la huelga el día sábado, dijeron no, las clases se reanudan a las 48 horas, o sea, el miércoles. Y no obstante que se reanudaron el miércoles, no. Último minuto. Hay que hacer paro preventivo el día viernes. ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos trabajando con seriedad? ¿Dónde está la responsabilidad y compromiso que tenemos con los niños y jóvenes educandos de nuestro país? Presidente, para cerrar. Si bien creen que el tema está zanjado con la huelga, estamos faltando a la verdad, presidente. Hay pasos complementarios que tienen que darse. Tiene que hacer un seguimiento a cómo se recalendariza la recuperación de clases. Y eso tiene que liderarlo, tiene que monitorearlo. ¿Quién? El Ministerio de Educación. Presidente, creo que ningún peruano puede estar en desacuerdo con la legitimidad y justicia de mejorar las condiciones de los docentes, es cierto. Pero también ningún peruano puede pasar por alto una condición realista y objetiva. Este gobierno tiene escasamente un año y está cargando con el pasivo de un Estado ausente por décadas en darle una mejor atención a los señores docentes. Finalmente, presidente, revalorizar el rol del docente no solamente puede quedarse en mejores condiciones laborales o con remuneración, pasa por el tema de equipamiento en los colegios, pasa por mejor infraestructura.
Un minuto, culmine. Pasa por el tema de currículum, pasa por el tema de materiales. Y eso no solamente se agota en el Ministerio. Esta es una responsabilidad que tenemos que asumirla como Estado. Y de ese Estado somos parte todos nosotros, presidente. El futuro tiene un nombre. Y ese nombre es de los niños y jóvenes de este país. Y en ese norte todos los peruanos de bien estamos comprometidos. Hablar de calidad educativa no es una cuestión que se agote en un gobierno. Es una propuesta, es una visión de Estado. Y todos los peruanos tenemos que comprometidos en ese delicado pero responsable norte. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Wilder Rosas, por Frente Amplio, 10 minutos. Señor presidente, por su intermedio para saludar a la señora ministra de Educación y para manifestarle que la interpelación es un mecanismo constitucional de control político y a este hemiciclo han venido muchos ministros de Estado para informar al país sobre el desempeño que realizan en cada uno de sus sectores. Pero también quiero decirse, señor presidente, manifestar con toda cordialidad a la señora ministra que esto no es un examen de rúbrica, porque no evaluaremos los aspectos subjetivos de su presentación y mucho menos la conducta o reacciones de nuestros colegas congresistas, sino más bien veremos cuál es su desempeño y si no, veremos también lo sustantivo de la política educativa que en esta oportunidad, con mucho esmero, usted nos dice que es totalmente exitosa. Y para eso quisiera que por favor, me pasen un video, por favor. Presidente. El video. Es justo lo que hoy es agarrado de bandera ese señor Castillo y decir no a la evaluación. Tú capacitas continuamente a los maestros para que sean mejores maestros, no para que aprueben una evaluación. En Costa Rica hicieron una reforma magisterial, le dijeron a los maestros, vamos a hacer una evaluación voluntaria y todo el que la aprueba va a recibir 50% adicional de sueldo, nada más. Durante un par de años se presentaron miles de maestros, la gran mayoría aprobaba, sentía que no es nada del otro mundo, mejoraba su sueldo. Cuando el 75% de los maestros habían aprobado, lo hicieron obligatorio. ¿Cómo nosotros podemos pensar que un niño va a estar atento durante 60 minutos? Es ilógico cuando en la teoría nosotros sabemos que la ventana de atención de un niño puede durar 2 minutos. Pero además, por supuesto, le parece increíble que hagan las rúbricas iguales, o sea, las reglas de evaluación iguales para todos los profesores, sean de ciudad, de campo, en colegios donde solo hay un profesor para todos los grados. Entonces, van a haber muchos jalados. No estaba haciendo nada, yo estaba tranquila y más bien estaba despejando los cosas. Este sistema de evaluaciones que parece que está al centro de la huelga. Quizás algunos cambios se pueden hacer, pero yo creo que ese es el tema central que tenemos que discutir. Efectivamente, señor presidente, se tienen que hacer no algunos cambios, se tienen que hacer muchos cambios. Y creemos que esta huelga, que ha sido dolorosa, ha sido una huelga nacional, no ha tenido los interlocutores válidos que deberían de ser. Se hablaba con un SUTECEN que no estaba en huelga y hacía una huelga de 24 horas y solucionaba el día siguiente la huelga. Se habló con los presidentes regionales que no estaban en huelga y al día siguiente solucionaban la huelga y en lugar de disminuir la huelga se incrementaba la huelga. Entonces teníamos todos los días creciendo la huelga, creciendo los movimientos y haciendo crecer permanentemente todo esto. Y he sido testigo de excepción y por eso yo quiero saludar también la intervención de los congresistas y especialmente de los voceros que hemos ido a ser de veedores, hemos ido a ver cómo se estaba
cómo el entrampamiento del diálogo se había terminado y que por lo que nosotros nos planteamos que podíamos estar ahí de garantes, de veedores. Sin embargo, hemos terminado de mediadores en este conflicto. Y quiero decirle muy fraternalmente a la señora ministra, usted no tuvo un gesto durante esos 4 o 5 días que hemos estado ahí de por lo menos ir a saludar a los maestros. Usted estaba en el piso 12 y los maestros estaban en el piso 1. Durante 4 o 5 días que hemos estado, usted no ha hecho eso. Y esos gestos en la educación, usted sabe, vale mucho. Y no se hizo eso. Entonces, ¿con quién se dialogaba? Con los mediadores. ¿Con quién se dialogaba? ¿Con quién? Esa es la pregunta. Y por esa razón hemos tenido una huelga dolorosa, a maestros durmiendo en los garajes y en los sindicatos sobre cartones, en la plaza de San Martín con ollas comunes, tratando de solucionar el problema. Y es que en nuestro país, señora ministra, a nadie se le escucha, Diríjase a nadie se le aumenta, de la mesa, señor congresista. a través de usted, señor presidente, a nadie se le escucha si no hace luchas, si no hay paros, porque es la única medida que el pueblo conoce para que le puedan aumentar sus sueldos, para que pueda mejorar sus condiciones, para que mejore la calidad educativa. Para eso también están luchando ahí y el diálogo no se logró en ninguna de sus formas. Aquí veo al congresista Juan Carlos del Águila. Cuando fuimos a la zona de Purús, hemos encontrado unos profesores que tienen que pagar sueldos de frontera. No les alcanza ni para la canasta básica el sueldo que se les paga. Y lo que aquí se incrementa por frontera, 100 soles. Por ser bilingüe, 50 soles. Eso no alcanza para nadie. ¿Y qué pasaba, congresistas de la Comisión de Relaciones Exteriores? A pesar de esos maltratos, vimos en las escuelas unos gigantes letreros que decía: te amo, Perú. Qué irónico. Nos amaban este Perú que lo maltrataba. Y eso es lo que todos también tenemos que amar, pero también tenemos que empezar amando a los propios profesores. Entonces, esa es la situación, señora ministra. Por su intermedio, señor presidente, decirle que esta interpelación, señora ministra, va bajo las siguientes condiciones, por las cuales usted no ha podido responder. El fallido proceso de diálogo con los dirigentes regionales del magisterio. No hubo diálogo. El impacto económico social que generó la huelga magisterial al país, en especial en los estudiantes de las instituciones educativas públicas. La falta de diálogo y respeto a los dirigentes de los UTE regionales. El desconocimiento del derecho constitucional a la huelga que tienen los docentes. Las amenazas de descuentos y despidos a los miles de maestros en huelga. La acusación de violentistas, terroristas y después, como se puso como tema central la evaluación, incapaces, ineptos, no quieren evaluarse. Esa fue la campaña permanente contra los maestros. Y nosotros, los del Frente Amplio, sí creemos que la demanda magisterial es una demanda justa y la que tenemos que respetarla. La huelga es un derecho constitucional, señora ministra, reconocida por el artículo 28 de la Constitución. Y eso es obligatorio de cumplir. Y por lo tanto, señora ministra, lo que tenemos que ver también es cómo nos involucramos en este proceso. Y sabe que cuando se habla este tema del decreto de urgencia, no es verdad. La verdad es única. Y cada uno creemos que tenemos la verdad. Y la verdad, como es única, nosotros los congresistas que hemos estado como voceros ahí, no hemos sido los que hemos conseguido este decreto de urgencia, en los cuales sí ha sido un pedido de los maestros. Es el logro de los maestros. Acá se logra con luchas, acá no se consigue nada porque estuvieron reclamando o porque hicieron el pliego de reclamos. Si no nos acordamos de que existe problemas cuando ya hay la huelga.